Padre, preguntaba yo sobre esto porque es muy evidente que cualquiera que salga a la calle se da cuenta que estas mujeres están ahora cada vez más comprometidas con una sociedad cada vez más convulsa y difícil. Me consta, porque lo he visto ya en esta colonia, de monjas que por sacar adelante su congregación y su labor social se la pasan todo el día rayito de sol vendiendo muchas de las cosas que hacen en los cruceros. Para eso hay que echarle mucho valor, y un aguante de aquellos. Pero poco a poco voy viendo que se van comprometiendo más socialmente. ¿Qué debemos esperar de estas mujeres en el futuro? Bueno, pues hay que distinguir entre las mujeres o religiosas, que no todas son monjas. Monjas son las que viven en los monasterios, dedicadas a la vida contemplativa y vida de clausura, y las otras se llaman religiosas, ¿no? Sí, hablamos de las religiosas, lógicamente. Originalmente, pues estas religiosas que se dedican a estas labores que tú mencionas, particularmente de acción social, nacen a partir del siglo XVI. Las órdenes antiguas que existían antes y que eran monásticas, de monjas como de religiosos, pues no tienen un compromiso con la vida de afuera, y menos las monjas, porque mayoría son de vida contemplativa, ¿verdad? Ahora bien, las religiosas, estas religiosas que hoy día todavía son muchísimas, ¿no? El futuro que tienen, pues es un poco incierto, porque vamos viendo cómo van disminuyendo las vocaciones a la vida religiosa, de vida activa, como la llamamos, no solamente en Europa, sino también en América. Ciertamente que hay un ejército numerosísimo hoy en día y de congregaciones. Si te dije el otro día que en México hay 400 congregaciones de religiosas. Así es. Entonces, 400 congregaciones de religiosas, hoy pues hay para todos los gustos, ¿no? Pero también pues hay mucha demanda. Entonces, para que la mujer que hoy día se está promocionando a través de los estudios, etcétera, ya luego piense en dedicarse a una acción social dentro de una congregación religiosa, es más difícil que en décadas pasadas, porque en décadas pasadas para una joven que quería hacer una acción social como católica, pues no tenía otro cauce que la vida religiosa, hacerse franciscana de la Inmaculada o hijas de la Caridad o de la Madre Teresa, etcétera, que son más modernas, pero tantas congregaciones que hay, salesianas y agustinas y carmelitanas y misioneras carmelitas y misioneras franciscanas, de esto y del otro, hay multitud, ¿no? Entonces, el futuro como el futuro de la Iglesia, yo creo que está pegado al futuro de la Iglesia. ¿Cómo va a evolucionar la Iglesia en el siglo XXI? ¿Cómo se va a manifestar la Iglesia en el siglo XXI? ¿Va a seguir siendo una religión de masas o va a ser una religión de minorías? De minorías, que no tiene nada en contra de lo que debe ser el cristianismo. Cristianismo, Jesús dice que es sal de la tierra y luz del mundo, entonces no tiene por qué ser de masas, sino de una levadura, como una élite que dirige, ¿no? O sea, no todos pueden ser gobernantes, no pueden ser todos médicos, no todos pueden ser abogados. Entonces, son servicios que se necesitan dentro de la sociedad, y entonces también dentro del mundo. El cristianismo es un servicio religioso que está haciendo Dios a través del cristianismo para el mundo, para cultivar los valores espirituales. Entonces, según eso, porque vemos, pues, en cierto modo que en Europa, pues, los números de práctica religiosa
de los países católicos ha disminuido muchísimo, ¿no? Entonces, dentro de, no sé, de 30, 40 años, podríamos decir que España será un país católico en su mayoría, pues quizá no, ¿no? Pero habrá una presencia fuerte de católicos que serán como una levadura que muevan la masa de la vida del país, o que por lo menos sean un referente para la gente que quiere tener otros valores en su vida, etcétera. Entonces las religiosas yo creo que van a seguir más o menos por ese camino, igual las de la vida contemplativa que las de vida activa. Padre, cuando hablamos de las mujeres con la vida contemplativa, también juegan un rol social importante, que de alguna manera son gente en el entendimiento que nos dan la sociedad, situaciones espirituales, filosóficas, etcétera. No podemos prescindir de ellas, tienen un gran valor humano y cultural. Que no lo entendamos es otro boleto. Bueno, antes sí se daba más eso. Hoy día ya, antes se daba más eso, ¿por qué? Porque así, por ejemplo, las jerónimas a las cuales perteneció Sor Juana Inés de Cruz, pues no eran propiamente monjas de clausura, de vida contemplativa, sino monjas que vivían en clausura. ¿Por qué? Porque no les permitían trabajar fuera, ¿no? Y en ese sentido, pues sí ha habido monjas que han descollado en ciertas ramas de la ciencia, pero no tanto. O sea, eso se ha dado en siglos pasados, cuando las monjas todas eran de clausura, todas tenían que vivir en clausura, encerradas en monasterios. Hoy en día ya las que viven en clausura son porque se dedican explícitamente a la vida contemplativa de oración, ¿no? Y las que quieren hacer un trabajo social en cualquier rama ya entran o participan o pertenecen a un grupo de vida religiosa, de vida activa. Pero por ejemplo, el acervo espiritual ideológico que deja Santa Teresa es patrimonio cultural de la humanidad, y todavía se requiere de eso. O sea, no sé, la cultura nunca se va a acabar. Sí, ha habido algunas. Ahora, Santa Teresa, si hubiera vivido hoy, ¿hubiera sido monja de clausura? Pues, qué buena pregunta. Pues quizá no. De hecho, ella desde niña se escapó con su hermanito Rodrigo, se escaparon de casa porque querían ir a convertir a los moros al sur de España. Bueno. Entonces, pero luego pues ya entró en el Carmelo y pues es la monja andariega, ¿verdad? Que anda de un sitio para otro. Claro, pues vive en un monasterio o vive en otro monasterio, pero su trabajo de fundadora o de reformadora más bien, pues se realiza a través de distintos lugares de la geografía española, y claro, el carisma de escritora, pues eso lo tiene y ha habido pues monjas como ella y otras también que han escrito y que son doctoras de la Iglesia, como Santa Catalina de Siena, Santa Teresita del Niño Jesús, que no escribió tanto, solamente su diario, y está en proceso una capuchina, Santa Verónica Giuliani, que escribió su diario y que consta de 22.000 hojas. 22.000 cuartillas, no más. 4 volúmenes o 5 tiene. Todo esto es el patrimonio cultural de la humanidad, y estas mujeres siempre, nos gusta, ¿no?, lo han estado acrecentando, y son importantes. Ha habido y habrá. Claro, estas mujeres, y es muy importante eso, ¿no?, el ver que dentro de la vida religiosa hay mujeres que descuellan en alguna rama, ¿no? Porque a veces también hemos tenido la impresión de que las monjas pues son un poco... Sí. Esa es una imagen social, es un cartabón social equivocado, claro, ignorante, pero existe. Claro. ¿Nos gusta o no? Sí, pero ahí creo que ha funcionado el machismo, que no ha dado su lugar a la mujer en la Iglesia y en las labores que ha realizado, etcétera, ¿no? ¿Cómo no? Padre, resumiendo, de todos estos cualidades y defectos que se le puede encontrar a la mujer clase tipo común de religiosa, ¿qué tanto es trasladable a la mujer laica de afuera? Pues yo creo que sí,
es mucho. Lo que pasa que la mujer laica de fuera, pues no, en la iglesia no se le ha dado oportunidades ni motivaciones para crecer y desarrollarse, ¿no? O sea, así como hay en América, Estados Unidos y en Europa, hay muchas religiosas que han estudiado y tienen sus títulos universitarios en diversas ramas de las ciencias teológicas, pues también las está habiendo dentro de las religiosas, de las mujeres laicas dentro de la iglesia. Por ejemplo, hasta hace unos meses la directora del IMDOSOC, Instituto Mexicano de Doctrina Social, era una mujer católica de mi parroquia, María Luisa, no recuerdo su apellido, pero María Luisa se llama. Entonces sí, hay mujeres católicas que también laicas que se están tomando conciencia de que pueden hacer una labor importante y se están preparando en carreras en universidades católicas. Así es. Va despacio, pero poquito a poco sí las sabrán, porque bueno, también hay pocos laicos que estudien carreras eclesiásticas. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora, pues en las universidades católicas y colegios, la mayoría eran religiosos los que dirigían todo y daban las clases. Padre, hace unos minutos yo comentaba de la denuncia, si usted quiere, no provocada o no consciente, o que no sea su principal función, pero estas mujeres siguen siendo parte de una denuncia. Su presencia es denuncia de la injusticia, la desigualdad y la deshumanización. El ejemplo más claro es África, de una manera dramática. Nuestra sociedad requiere estas mujeres para crear conciencia de ello. Claro. ¿Qué haríamos sin ellas? Esa es buena pregunta. O sea, ¿qué haríamos sin estas mujeres que están creando tal conciencia? Sí, pues sabes, ahora en este año, una mujer del Congo recibió el premio Príncipe de Asturias por su trabajo con las mujeres que son abusadas, violadas en su país. Entonces, y ha sido reconocido su trabajo con el premio Príncipe de Asturias. Entonces sí hay, y pues yo creo que la sociedad cada vez está más preparada para reconocer todos estos méritos que la mujer tiene en los distintos campos de la vida humana, social, religiosa y política, no tanto, pero poco a poco pues van también. Pues tenemos países interesantes tanto en Europa como en Asia, donde más mujeres han llegado a ser presidentes de gobierno. ¿Cómo no? Sí, pero yo me refería a la denuncia social que hacen, sin quererlo, pero lo hacen. Uh-huh. Es factor de crear conciencia. Sin estas mujeres se perdería parte de la conciencia de las condiciones en que está la humanidad. Sí. Esto es muy grave. Eso está dentro eso hay que reconocerlo como un mérito dentro de la idiosincrasia de la mujer. Ser profetas les va mucho más que a los hombres. Que los hombres. Y ese aspecto no se ha desarrollado suficientemente. Te pongo un ejemplo. Si en tu casa tú compras una camisa y te das cuenta de que te viene pequeña, ¿qué haces? Pues la desecho. La desechas. Tu mujer dirá, no trae, ya la llevaré yo, la voy a cambiar. Claro. La mujer no tiene empacho en ir al súper o al quien sea y decirle, cambie esta camisa porque el tarugo de mi marido se la compró y pequeña, le quedó chueca, ¿no? Y tú prefieres, en lugar de dar la cara, prefieres tirarla y me compro otra. Padre, ahí se denota ese sentido y ese talante profético que tiene la mujer. Padre, muchas gracias por su presencia, como siempre. A todas las personas que nos ven aquí en América, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. A los que nos ven del otro lado del Atlántico, muy buenas noches, pásenla muy bien. Los esperamos en una semana y como siempre les decimos, paz y bien. Paz y bien.